Muy buenos días, tardes o noches. Ya después de muchos intentos, a ver si sale el video explicativo acerca de los nervios craneales, que es la clase que vamos a tomar hoy. Voy a necesitar que ustedes vayan por su cuaderno de apuntes, sus lapiceros, para poder desarrollar de la manera más didáctica posible, pese a no ser un modo presencial, pero vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a la explicación. Les dejo con buena musiquita en lo que ustedes se alistan y pues vamos a empezar. En esta ocasión nos toca hablar de los nervios raquídeos, más propiamente de los plexos que se forman a partir de estos nervios. Hablando un poco de generalidades de los nervios raquídeos. Al igual que los pares craneales, estos se agrupan o se organizan de a pares, siempre para el lado derecho e izquierdo del cuerpo. Y vamos a tenemos a la columna vertebral, y es que estos nervios raquídeos, desde el primero, ¿sí?, que nace o sale más bien justo por debajo de la arteria vertebral, en el surco de la arteria vertebral marcado en el hueso atlas por el agujero intervertebral, es el inicio o marca el inicio de los nervios raquídeos, y de ahí pues van naciendo todos los demás hasta el último, que sería el par coxígeo, teniendo así 31 pares de nervios raquídeos, que al igual que las vértebras se van a nominar u organizar gracias a la estructura. Perdón por el marcador, no se nota muy bien. Se van a organizar en grupos, sí, según las regiones de la columna que ocupen. Es así que tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par de nervios coxígeos. Llama la atención que tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios cervicales, ¿sí? Si nosotros revisamos y hacemos la sumatoria, nos tiene que dar 31 pares. Entonces, 8 cervicales más 12 torácicos son 20, más 5 lumbares más 5 sacros, 30, y el par de nervios coxígeos, los 31 pares de nervios raquídeos, que sabemos, estos tienen una raíz anterior y una raíz posterior. Para el tema que vamos a explicar hoy, que es el plexo cervical, este rojo ya no sirve. Tenemos el plexo cervical. Vamos a tomar en cuenta, miren, las raíces anteriores de los primeros 4 nervios cervicales, es decir, C1, C2, C3 y C4. ¿Por qué tenemos 8 nervios cervicales y solo 7 vértebras? En realidad es porque C1 está saliendo por encima del hueso atlas, es decir, por el arco posterior a nivel del surco de la arteria vertebral, sale este nervio que se convierte en el primer nervio cervical. Entre el atlas y el axis está el segundo, a continuación el tercero y el cuarto. Estos son los que van a participar en la formación del plexo cervical. Pero habíamos mencionado, los nervios raquídeos tienen una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz posterior no va a participar en la formación de plexos, ¿sí? Pero los vamos a señalar aquí con negrito, ya que van a ir a inervar la región
tegumentaria y muscular de la parte posterior del cuello, del tronco, y solo las raíces anteriores que estamos dejando acá con verde son los que van a participar en la formación del plexo cervical. De manera esquemática vamos a representar tres asas cervicales que se forman a partir de estos nervios. Cada uno de ellos, excepto C1, se compone de dos ramos terminales, por así decirlo, para la formación de estas asas. Todos tienen un ramo descendente, ¿sí? De C1 a C4 tienen un ramito descendente. Y de C2 a C3 tienen también un ramo ascendente. Que miren, nos va a dar la formación de tres arcos o asas cervicales. ¿Por qué C1 no tiene un asa ascendente? Es obvio, porque es el primer nervio, no existe otro encima de él. Por lo tanto, la configuración y la estructura del plexo cervical queda de esta manera. Si estamos bien, vamos a reforzar un poquito hasta aquí antes de seguir avanzando. Tenemos 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos. Si ustedes también van recordando, sería muy bueno. 5 lumbares, 5 sacros y un par de nervios coccygeos. El plexo cervical se forma por la unión únicamente de las 4 raíces anteriores de los primeros 4 nervios cervicales, de C1 a C4. Hemos marcado de esta manera, con la raíz posterior que no participa en la formación del plexo, pero sí tenemos la formación de las 3 asas cervicales, entre la rama descendente de C1, C2, C3 y la rama ascendente de C2 con C1, C3 con C2, C4 con C3. De esta manera tenemos el primer asa cervical, llamada también asa del Atlas. El segundo asa cervical, llamado también asa del Axis. Y finalmente el simplemente llamado tercer asa cervical. Hasta aquí la conformación del plexo. Vamos a ver que según el territorio y según la distribución, vamos a tener 3 tipos de fibras. Las fibras más profundas van a formar lo que se conoce como plexo cervical profundo o motor. Tenemos otro grupo de fibras superficiales que forman el plexo cervical superficial o cutáneo, y un tercer tipo de fibras que son ramos comunicantes, ya sea con el plexo simpático, con el nervio accesorio y con el nervio hipogloso principalmente. Si estamos bien hasta acá, podemos continuar. Entonces, según la distribución tenemos 3 tipos de fibras que van a dar lugar al plexo cervical profundo motor, fibras más superficiales que forman el plexo cervical cutáneo o superficial, y las fibras comunicantes, sobre todo con el plexo simpático o el tronco simpático, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Hablemos de las fibras profundas o cervicales motoras. En realidad, estas fibras, como su nombre lo indica, van a ir generalmente a estructuras musculares. Del primer asa van a nacer, lo voy a hacer con rojo, espero que se pueda notar,
Del primer asa nacen fibras motoras para los músculos rectos de la cabeza. ¿Cuáles? El recto lateral, por ejemplo, el recto anterior de la cabeza. Del segundo asa nacen fibras para los músculos prevertebrales. Si ustedes recuerdan, tenemos a lo largo de la cabeza, a lo largo del cuello. Y del tercer asa nacen fibras para los músculos escalenos, anterior y escaleno medio, además del músculo elevador de la escápula y los dos músculos romboides, mayor y menor, que se encuentran también en un plano profundo en la región escapular. Sin embargo, la rama más importante del plexo cervical profundo es el nervio frénico, que nace generalmente de C4 con una raíz principal y puede tener dos raíces accesorias, una o dos, que son inconstantes, una proveniente de C3 y otra de C5 incluso. El C5 no participa en la formación del plexo cervical. Entonces, de esta manera el nervio frénico nace a través de una raíz principal de C4 y dos raíces accesorias inconstantes que provienen de C3 y C5. ¿Por qué damos mayor importancia al nervio frénico? Es obvio porque es el nervio principal del músculo principal de la respiración. Hablamos del diafragma. Como primera tarea concerniente a este tema, ustedes me van a desarrollar las relaciones del nervio frénico desde su origen en el cuello, en la base del cuello, ¿sí? Entre qué músculos, entre qué vasos va descendiendo, y también ya vamos a encontrar diferencias al lado derecho y al lado izquierdo. En la entrada al tórax, en el tórax propiamente dicho, hasta su llegada al músculo diafragma. Hasta su llegada al músculo diafragma. A manera de mención, sabemos que ambos nervios frénicos rodean al pericardio, o más bien bordean el izquierdo y el derecho, y van a penetrar el diafragma. El derecho lo hace un poco lateral y anterior a la vena cava inferior. Un poco lateral y anterior a la vena cava inferior. Y el nervio frénico izquierdo penetra el diafragma muy cerca del vértice del corazón, en una posición mucho más anterior y lateral que el nervio frénico derecho. ¿Estamos de acuerdo? Repasando entonces el plexo cervical profundo, vamos a tener fibras que están destinadas a la musculatura, ¿sí? Del primer arco o asa cervical nacen fibras para los músculos rectos de la cabeza, recto lateral, recto anterior. Del segundo arco nacen las ramas para los músculos prevertebrales, largo de la cabeza, largo del cuello. Si ustedes se ubican topográficamente, todos estos músculos pertenecen a la región anterior. Vamos a un plano más profundo
del tercer asa cervical nacen fibras o nacen ramas para los músculos escalenos anterior y escaleno medio, además del músculo elevador de la escápula y los músculos romboides, que también se encuentran en un plano profundo en la región escapular. Hemos mencionado que la rama más importante del plexo cervical profundo es el nervio frénico, que tiene su origen a través de una raíz principal de C4 directamente y una o dos ramas inconstantes o secundarias que vienen de C3 y C5. Lo que tienen que hacer ustedes para el final de esta clase es hablarme y desarrollar las relaciones que tiene el nervio frénico en el cuello, en la base del cuello, en la entrada al tórax y en el tórax. Existen diferencias a derecha e izquierda, sobre todo en estos dos últimos trayectos, antes de perforar en el diafragma, que es donde van a ir a parar, ¿sí? Este es el destino final del nervio frénico, que controla pues la inervación del músculo principal de la respiración. Hasta aquí el plexo cervical profundo. No es muy difícil. Son sobre todo ramas musculares que van naciendo de manera organizada y la rama principal el diafragma. Vámonos, voy a borrar todo. Vámonos a ver ahora al segundo grupo de fibras nerviosas que van a conformar el plexo cervical superficial o cutáneo. Estos ya no se van a dirigir propiamente a los músculos, como hemos visto en el anterior caso, sino que voy a recordar un poquito: C1, C2, C3 y C4. Primer asa, segundo asa, tercer asa. Un detalle que no mencionamos hace un momento: dijimos que cada uno de ellos tiene una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente de C4 forma el tercer asa cervical con la descendente de C3. Sin embargo, la rama descendente de C4 se va a comunicar directamente con C5 para dar inicio al plexo que se encuentra inmediatamente a continuación del cervical. Hablamos del plexo braquial. Entonces, la rama descendente de C4 se comunica con C5 para marcar el inicio de la formación del plexo braquial, que lo vamos a ver una vez que concluyamos el plexo cervical. Bien.